Y hemos llegado al día de Pentecostés. Hoy, último domingo de Pascua, coincide también con una fiesta de la Virgen. Hoy, 31 de mayo, celebramos la visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel. No es casualidad, sino que es más bien providencia el hecho de que hoy celebremos Pentecostés y celebremos también la visitación de María. María, aquella joven adolescente de Nazaret que después de recibir el anuncio del ángel y después de pronunciar su sí, un sí incondicional, un sí abierto, que era como un cheque en blanco, hágase en mí según tu palabra, María se pone en camino. Desde Nazaret, aquella pequeña venta de camino cercana a Tiberíades, donde María vivía, recorriendo las montañas, emprende un camino de descenso desde Galilea hasta Judea, hasta el sur. Muy cercano a Jerusalén, hoy en la actualidad prácticamente comunicado, porque no hay separación en las calles. Desde Jerusalén se accede fácilmente a Ain Karem, que era el lugar donde vivía Isabel, su prima. Y María, imbuida por el Espíritu Santo, María, la que por obra del Espíritu Santo en su seno gestó y llevaba ya, como si de primera custodia se tratara, al mismo Hijo de Dios humanándose en sus entrañas, se pone en camino. Y se pone en camino no para comprobar que lo que le ha dicho el ángel es verdad, sino para que su prima, anciana, a quien el Señor le ha hecho la merced de concebir en su ancianidad, se vea asistida por su ayuda. La Virgen María sintió deseo de olvidarse de sí y servir al prójimo. Cuando se encuentran las dos mujeres, Isabel prorrumpe en esa exaltación a María: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Bendita tú, María. ¿Quién soy yo, como Isabel, para que tú te fijes en mí, para que me muestres tus cuidados y solicitudes maternas, para que me vea asistido por la predilección de tu intercesión materna? María, hazme saltar de gozo por esa obra que Dios va haciendo en mí, como lo hiciste con Isabel. María siempre nos lleva a Jesús, siempre. Y es ella precisamente la causa de nuestra alegría, como rezamos en las letanías del Rosario. Me acuerdo de esa anécdota del primer santo gitano, el Pele, como es conocido, Ceferino Jiménez Maya, ese santo que entregó la vida en la guerra civil y a quien su hija, cuando lo visitó en la cárcel antes de ser fusilado, le decía: padre, por favor, deme su rosario. No rece el rosario en la cárcel como si fuera una provocación para los carceleros, o récelo bajito. Y aquel hombre analfabeto, pero muy sabio y entendido en las cosas del espíritu, a su propia hija ni le entregó su rosario, ni tampoco accedió a su petición de rezarlo bajito. Él decía que era la única manera que tenía de llamar al cielo, y que lo hacía con confianza, porque aquel rosario que él desgranaba entre los dedos de sus manos era precisamente la cadena que le unía a la asistencia con María. Pues así nosotros, en este final del mes de mayo, también le pedimos a María, porque el rosario, que el acudir a ella sea motivo de gozo, de gracia. Hoy celebramos Pentecostés. Celebramos precisamente que Dios envía el don del Espíritu
a la primera comunidad cristiana, pero también a su iglesia, al resto de los miembros de su cuerpo. El autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Lucas, probablemente, nos relata cómo, al cumplirse el día de Pentecostés, que era una fiesta judía, a los 50 días de la Pascua, estaban todos los discípulos reunidos en un mismo lugar. Probablemente aquel lugar era el cenáculo. De repente, desde el cielo se produjo un estruendo, como de un viento que soplaba, que llenó toda la casa, y vieron aparecer como lengua unas llamaradas de fuego que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Y es que Pentecostés es así, es la irrupción de Dios en nuestra vida, que hace que se estremezcan los cimientos de aquello donde nosotros lo apoyamos, y que nos llena de un ardor especial, que es la vida de Dios. Y se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Pues mira, también nosotros necesitamos vernos llenos del Espíritu Santo, irrumpir en ese gozo, como Santa Isabel cuando recibió la visita de su prima Santa Isabel, la Virgen María, o como en Pentecostés. Ese gozo que penetra las almas, que nos renueva, que nos hace vivir con un ardor, con un entusiasmo completamente diferente. San Pablo hoy en la segunda lectura pues nos presenta cómo precisamente ese don del Espíritu se nos da de manera carismática particular para los distintos ministerios que tenemos que desempeñar. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todo. Y a cada cual se le otorga ese don del Espíritu, pues para actuar como miembro del cuerpo de Cristo. Lo bonito de la vida eclesial, de la vida de fe, es que siendo tan diferentes permanezcamos unidos y necesitemos uno de los dones de los otros, que no son nuestros, sino que son dones, carismas que Dios impulsa para que juntos edifiquemos el reino de Dios aquí. Quizá a nosotros nos pasa como nos narra el evangelista Juan en el Evangelio. San Juan une el día de la resurrección al día de Pentecostés. El Evangelio de San Juan es muy diferente al Evangelio de los sinópticos, al de Mateo, al de Marcos y al de Lucas. A él no le importa tanto la cronología como a nosotros, y por eso pues a él no le preocupa que sea los 50 días, ni que sea los 40, ni que sea en un lugar, ni que sea en otro. A él lo que le preocupa sobre todo es unir que el resucitado hace partícipe a la comunidad cristiana, a los miembros de su cuerpo, del don que ha animado su vida humana, que es el Espíritu Santo, para que obre en cada uno de los creyentes lo mismo que ha obrado en su humanidad, que nos haga hombres imbuidos de la vida de Dios. La misma vida que alentó las entrañas de Jesús es la misma que nosotros recibimos. Por eso, al anochecer de aquel día, y está refiriéndose al día de la resurrección, aquel primer domingo, estaban los discípulos con las puertas cerradas. Llevamos tanto tiempo con las puertas cerradas, con miedo, como los discípulos. Vivimos a veces nuestra vida de fe tan de manera personal, tan de manera íntima, que nos cuesta y que nos da vergüenza mostrarnos públicamente como creyentes. Tenemos tantos reparos humanos, tantos miedos, tantas construcciones artificiales en nuestra cabeza que nos impiden caminar, que nos paralizan. Como los discípulos timoratos, así también nosotros vivimos muchas veces. Y Jesús se puso en medio de ellos. Y hoy el Señor, en este rato de oración, se quiere poner también en medio de ti, diciéndote: paz. Dios siempre deja paz, aunque haya dificultades. Dios siempre deja paz, aunque haya momentos de pesadumbre. Los discípulos, al ver al Señor, se llenaron de alegría. Y hoy
tú y yo necesitamos ver al Señor para que nuestra vida se llene de alegría. Y Jesús les dice: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el don que el resucitado hace a los miembros de su cuerpo. Recibe hoy el don del Espíritu. Y aquellos primeros discípulos reciben la encomienda del Señor. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Pues recibe el don del Espíritu Santo y ponte en camino para que tu vida sea a obra donde Dios vaya dando paz, para que esa paz que el Señor pone en tu vida, Dios la siga comunicando al mundo a través de tu fragilidad, a través de tu pequeñez, para que seamos pacificadores, sobre todo desterrando de este mundo aquello que es el pecado, que es lo más opuesto a Dios, lo más antagónico a Dios, para que pongamos a Dios en medio de las realidades de este mundo. Hoy tendríamos que detenernos en ese séptimo don del Espíritu Santo. Esos dones que hemos venido considerando a lo largo de esta semana y que son precisamente pues la gracia que Dios da a las potencias humanas de nuestra memoria, de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad para hacernos connaturales a Él. Y hay un séptimo don, que es el don del temor de Dios. El temor no de tener miedo, sino el temor de perder a Dios en mi vida. Cuando se oscurece la vida de fe, cuando no vemos el obrar de Dios, cuando tememos de verdad ofender a Dios, pues porque lo consideramos como la gran riqueza de nuestra vida. Más allá de reconocer nuestras debilidades, este don nos lleva a confiar en que Dios nunca me deja y que yo tengo que desconfiar de mí, de mi fuerza, porque temo perder a Dios. Es ese temor filial, que en el fondo no es sino manifestación de que para mí Dios es tan importante que me encuentro perdido si no hay cabida en mi pobreza para Él. Por eso el don de temor de Dios acrecienta en nosotros el deseo de no disgustar a Dios, de sabernos amados como hijos predilectos, pero de amarlo también como Padre, de no ofenderlo en nada, de permanecer y de crecer en la caridad. Igual que cuando uno custodia algo importante, lo guarda y sabe dónde lo ha puesto y presta que no se rompa como si de un objeto valioso se tratase, pues así el temor de Dios me impulsa a vivir en gracia, a custodiar precisamente eso que para mí es un tesoro, que es el tener a Dios en mi vida. Hoy hacemos nuestra esa plegaria que rezamos como secuencia antes de la proclamación del Evangelio. Necesitamos, y hoy pedimos por medio de María, en esta fiesta de la visitación, en este día de Pentecostés, ven Espíritu Divino, ven Espíritu Santo y manda tu luz desde el cielo. Tú que eres Padre amoroso del pobre. Yo que soy pobre necesito de tus cuidados de Padre. Don en tus dones espléndidos. Ven Espíritu Santo que eres luz que penetra mi alma, que eres fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven Espíritu Santo, entra hasta el fondo del alma y enriquécenos. Mira el vacío que queda en nuestro corazón. Mira el vacío del hombre si tú me faltas por dentro.
Mira el poder del pecado cuando no envía tu aliento. Riega la tierra en sequía, porque así es mi vida, como tierra reseca cuando no recibo el rocío de tu gracia. Sana mi corazón enfermo, lava mis manchas, infunde calor de vida en esta vida tan de hielo. Doma el espíritu indómito, guía a quien tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva a quien busca salvarse y danos tu gozo eterno. Pues ven, Espíritu Santo, ven por María, que así sea.